Hola, ¿cómo están? Siguiendo nuestras clases de aplicaciones de informática, como es costumbre, nosotros ingresamos a la página en la dirección que nosotros ya tenemos, que es www.3mediosggh.tk. En esta podemos observar, ¿cierto?, que tenemos, en este caso, tres opciones y las clases están donde dice clases. Recordemos que aquí las clases están ordenadas por número de clase. Tenemos el ejercicio que vamos haciendo en cada uno en el desarrollo de nuestras eh, prácticas y el apunte correspondiente a esas. Quedó pendiente el ejercicio 3 en el cual vamos a desarrollar dos ejercicios que fueron problemáticos. Ponemos la opción descargar y comenzamos a trabajar con nuestro ejercicio. Aquí se abre un libro en el cual tenemos varias hojas y el primer ejercicio problemático parece que era el ejercicio número 4. En este, ¿qué vamos a hacer? Me está pidiendo calcular primero que nada el promedio. El promedio lo podemos calcular de diferentes formas. Nosotros sabemos que se calcula sumando la cantidad de notas, dividiendo, perdón, sumando las notas y dividiéndolo por la cantidad que hay. En este caso tendríamos que sumar todos esos valores y este resultado dividirlo por 6. O sea, yo puedo calcular la suma con igual suma. Recordemos que esa función tiene el rango desde E1, E4 hasta J4. Cierro paréntesis, pero ahí me está dando la suma de las celdas. Y yo para calcular el promedio tengo que dividir por la cantidad de notas que tiene el estudiante, que en este caso son 6. El resultado me da 3, es correcto. Ahora, recordemos que yo puedo copiar. ¿Cómo copio? Me pongo en la celda que yo quiero copiar. En la parte inferior derecha de la celda se forma un pequeño punto. Si yo desplazo el cursor hasta ese punto, veo que se transforma. No queda blanco, se queda una cruz negra. Presiono el botón del mouse y lo desplazo. Pero al copiar de esta manera, estoy también copiando el formato de la primera celda. Para no copiar el formato, hago clic en este botoncito que se forma y pongo rellenar sin formato para conservar el formato original. Perfecto. Si nosotros analizamos nuestras, podemos ver que los dos primeras no tienen ningún problema, está correcto. Pero los problemas comienzan cuando hay estudiantes que no tienen la misma cantidad de notas. Por ejemplo, este estudiante tiene 3 notas y le está dando un 3,5. O sea, ¿y por qué sucede eso? Si nosotros nos fijamos en la fórmula que escribimos acá, ¿cierto? Estamos sumando, pero estamos dividiendo por 6 y él tiene solamente 3 notas. Entonces eso no es justo hasta ese momento. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Usar la función correcta, que en este caso, que es la función promedio. Esta función promedio calcula solamente el promedio de las celdas que están con números. Entonces, si nosotros ponemos igual promedio, indicando el rango de las celdas, 4 hasta J4, lo mismo que hicimos anteriormente, pero la función es promedio. Si se fijan bien, esto acá yo lo hice a propósito, las funciones se pueden escribir con mayúscula, minúscula o mezclándola. No da error si yo escribo con mayúscula o minúscula, da lo mismo. Presiono Enter y se calcula sin ningún problema. Ahora vuelvo a copiar y veremos que se solucionan los problemas de los estudiantes que tenían menos notas. Si se fijan acá, este estudiante tenía 3 notas, pero su promedio es 7 porque tiene 3 notas solamente. Y lo mismo sucede con todo lo demás. Acá me está pidiendo el promedio de cada prueba. En esta celda, de la prueba 1, la prueba 2. La función también es promedio. Pongo igual promedio. Lo único que va a cambiar es el rango. Si ustedes se fijan bien, al escribir una función me aparece inmediatamente la sintaxis de esta. El sintaxis es la forma de escribir la función. Entonces pongo promedio y el rango de la celda que yo necesito en este momento. Y cierro paréntesis y presiono Enter. Ahora, esta yo no la puedo copiar hacia abajo. ¿Por qué? Porque me están pidiendo distintas cosas. Pero sí lo puedo copiar hacia el lado porque ahí me está pidiendo el promedio de las distintas pruebas. Tomo, lo mismo que hacía hacia abajo anteriormente, lo hago hacia el lado.
relleno sin formato y ya veo que está correcto la función que estamos utilizando. Cantidad de calificaciones bajo 4 en cada prueba. O sea, yo tengo que analizar cada prueba y ver cuántas notas bajo 4. Acá como son pocos yo los podría contar, pero la gracia no es eso de estar utilizando Excel. Utilizar Excel es usar fórmulas y funciones. La cosa es que si yo cambio un valor, todo cambia automáticamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Relacionar lo que me están pidiendo con una función de las que está acá en la tabla. Empiezo a buscar, ¿cierto? Como vimos anteriormente, la función indica su operación según el nombre que ésta tenga. Suma, va a sumar, promedio, el max, min, contar. Aquí tengo algo para contar. Por ejemplo, la función contar en este caso dice cuenta las celdas que contengan valores numéricos. Bueno, en este caso a mí no me sirve esta función. ¿Por qué? Porque va a contar las celdas que tengan números. Y todas las celdas tienen números, por lo tanto no me sirve para contar los que sean menores bajo 4 solamente. Veamos otra función buscar. Contará. Esta función contará dice cuenta las celdas que contengan valores de cualquier tipo. O sea, cuenta las celdas que están ocupadas simplemente. La anterior cuenta las celdas que tengan números. La siguiente cuenta las que tengan celdas ocupadas con cualquier cosa, números, letras u otra cosa. Por lo tanto no me sirve. La siguiente, contar punto blanco. Esta función tampoco me sirve porque me va a contar las celdas en blanco solamente. Y a mí me están pidiendo que cuenten la cantidad de estudiantes que tienen nota bajo 4. Seguimos con las funciones contar acá. Contar puntos sí. Aquí tengo un rango y una condición. A ver, veamos qué es lo que hace esta función. Si se fijan, esto es simple es ver lo que me están pidiendo en el problema y yo tengo que relacionarlos con una de las funciones que me están entregando. En este caso, la función contar puntos sí dice cuenta las celdas en un rango dado que cumpla con una condición indicada. A ver, veamos el ejemplo. Contar, tengo un rango, y aquí me están especificando la condición que tienen que ser mayores que 3000. Pero a mí me están pidiendo que sean bajo 4. Bajo 4 significa que sean menores que 4. Por lo tanto, esta es mi función. Esta es la que tengo acá, esta es la que vamos a ocupar. Entonces, escribimos igual contar.si y vuelvo a repetir. Se fijan que inmediatamente me entrega la sintaxis. La sintaxis es la forma en que se escribe la función. Tengo que especificar un rango. En este caso, ese es el rango de la primera nota. Punto y coma, dice, o sea, tengo que escribir punto y coma y el criterio. Y el criterio, como vimos acá, tiene que ir obligatoriamente entre comillas. Abro comillas y como dijimos, notas bajo 4, o sea, calificaciones bajo 4, por lo tanto, matemáticamente se escriben menores que 4. Cierro comillas y cierro paréntesis. Bueno, acá tenemos un error, ¿cierto? Porque la sintaxis está mal de la función. Se fijan, yo al momento de presionar Enter escribí ese asterisco, por lo tanto lo borro y presiono Enter. Ahora, son 8. Si yo me doy el trabajo a contar, voy a ver que son 8 los estudiantes que tengo. Si yo cambio, por ejemplo, este 7 por un 1, debería cambiar automáticamente, ¿cierto? A uno más, que son 9. Por lo tanto, si vuelvo al original, ¿cierto? Si se fijan, cambió el promedio y cambió también la cantidad de estudiantes. Esto se logra solamente aplicando con fórmulas. Si yo hago los trabajos con una calculadora, estos resultados no cambiarían. Pero como estamos utilizando fórmulas y funciones, cambian automáticamente. Bien, como lo hicimos anteriormente, este también lo puedo copiar hacia el lado. Cantidad de estudiantes ausentes en la prueba. Aquí tengo que pensar qué es lo que me están pidiendo. A ver, me están pidiendo los ausentes. ¿Cómo yo analizo esta planilla? Ausente. ¿Cuáles serían los ausentes a la prueba? Yo puedo ver que son los estudiantes que tienen celdas en blanco. Ellos no vinieron a la prueba. Por lo tanto, tengo que buscar una función que me permita contar los espacios en blanco en un rango.
Empiezo a buscar, obviamente tiene que ser una de las funciones contar, y aquí encuentro la función contar.blanco, que dice cuenta las celdas vacías que están en un rango indicado. Puedo observar en el ejemplo que este solo necesito especificar el rango, ninguna otra cosa, ¿cierto? En el argumento de la función. Por lo tanto, escribo la función que es igual contar.blanco y repito nuevamente acá, me está indicando también la sintaxis de la función. Entonces tengo que indicar el rango. Aquí debería dar 0. ¿Por qué? Porque no hay ningún estudiante, ¿cierto?, que tenga o ninguna celda en ese rango que estoy marcando que esté en blanco. Cierro paréntesis y presión. Perfecto. Se fija que da un valor 0 y también lo copiamos hacia el lado. Puedo observar que acá hay dos estudiantes que faltarán a la prueba. Es esa celda y esa celda. Si yo borro un valor acá, debería cambiar automáticamente ese valor y ese valor. Ese no cambió porque sacó el promedio simplemente, pero este cambió. Si volvemos al valor original, ya veo, cierto, que la celda queda de la misma forma que estaba anteriormente. Nota mínima de la prueba, o sea, el menor valor que nosotros podamos encontrar. Ese es el problema. Voy a mi tabla de funciones y empiezo a relacionar el menor valor, aquí encontré. Dice, devuelve el valor mínimo que tenga una celda en el rango indicado. Esta me sirve. Estoy buscando el menor valor. ¿Por qué? Porque la nota mínima. Entonces pongo igual min, abro paréntesis, e indico el rango que necesito para este caso. Cierro paréntesis y presiono enter. La nota mínima es 1, 1. También lo copiamos hacia el lado. Y en todos tengo la nota mínima. Se fijan, acá no hay ningún 1 y la nota mínima es un 3. Me la indicó perfecto. La cantidad de estudiantes presentes en la prueba. Acá, ¿cómo analizo esta situación? Veo que los estudiantes que están presentes son los que tienen nota. Por lo tanto, tengo que contar las celdas que tengan números. ¿Y qué función me sirve que tenga número para acá? Empiezo a buscar y es la función contar. Y contar, simplemente le doy el rango. ¿Por qué contar? Vuelvo a repetir, porque contar entrega la cantidad de celdas que están ocupadas con números. En este caso a mí me están pidiendo los estudiantes presentes en la prueba, entonces los estudiantes presentes son los que tienen nota. Por lo tanto, en el rango voy a contar las celdas que tengan números. Y esta se hace con la función contar. Abro paréntesis y marco el rango indicado. 16, claro, son 16 estudiantes, no faltó ninguno. Y esto lo copio hacia el lado simplemente. Acá yo puedo ver que faltaron 2 porque cuando conté blanco y más 14 serían 16 que son el total del curso. ¿Ya? Perfecto, entonces ahí ya ocupamos las funciones para calcular promedio, para contar números y contar con una condición y contar celdas en blancos. ¿Cierto? Vimos también cómo calcular el promedio en este caso y para calcular la nota mínima que usamos la función min. Vuelvo a repetir, para solucionar un problema en Excel tengo que entender bien lo que me están pidiendo y empezar a relacionar con las tablas de funciones que nosotros tenemos específicas en este caso.